El otro asunto, Álvaro, es también, digamos, de las últimas horas. Ya se dio a conocer hace unos momentos las causas del accidente del tren interoceánico. Sí, Eh, un exceso de velocidad, Álvaro, y mueren 14 sí. personas. eh, Le hace un daño tremendo a una obra que es mayúscula. Qué tamaño de responsabilidad. Sí, cuando ocurrió esta tragedia, que fue el 28 de diciembre, le informamos aquí eh, justamente de, pues lamentablemente la pérdida de vidas humanas de personas que resultaron heridas y del inicio de una investigación que desde el principio se exigió que fuera transparente y que actuara y que esclareciera debidamente pues las causas de esta tragedia. La Fiscalía General de la República, desde el propio 28 de, de diciembre, eh, dijo que habría de, pues de esclarecerse, eh, sobre todo con base, Alejandro, con una prueba técnica importante que es la caja negra. Correcto. La caja negra registra, pues, por ejemplo, la velocidad y lo que la fiscal general de la República informó el día de hoy, Ernestina Godoy, es que el tren interoceánico viajaba en este tramo a exceso de velocidad el día de su descarrilamiento. Hay que recordar, insisto, que fueron 109 personas lesionadas, 14 personas muertas y lo que también la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, dijo es que se ejercerá acción penal por los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas contra quien resulte responsable. No lo dijo la fiscal general de la República, lo aclaro, pero ¿quién operaba el tren? Pues el maquinista o los maquinistas que recuerdo fueron entrevistados eh, de manera casi inmediata al descarrilamiento. Hoy la fiscal general de la República emitió un mensaje a través del canal de YouTube de la Fiscalía General de la República y detalló que eh, el 28 de diciembre el tren viajaba a una velocidad de 111 kilómetros por hora en línea recta y de 65 kilómetros por hora en la curva donde ocurrió el siniestro. Es decir, 41 kilómetros por encima de la velocidad permitida en las rectas y 15 kilómetros de más en las curvas. En la curva donde ocurrió el accidente debió haber ido a un máximo de 50 kilómetros por hora, iba a 65 kilómetros por hora. Lo que detalló Ernestina Godoy fue que la velocidad autorizada era eso, de 50 kilómetros por hora, pero viajaba a 65 kilómetros por hora y el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de la curva. A la par, indicó que las diligencias descartaron un fallo en el sistema de frenado, ya que en tramos previos al descarrilamiento, el tren redujo su velocidad, llegando inclusive hasta el alto total, lo que permitió establecer que el sistema de frenado funcionaba de manera adecuada. Es decir, fue el exceso de velocidad la causa del descarrilamiento del 28 de diciembre. Esto fue lo que dijo la fiscal general de la República, Ernestina Godoy, esta tarde.
explicaremos una serie de consideraciones técnicas que nos permiten dar a conocer a la opinión pública cómo ocurrieron los hechos. En el caso de la operación de trenes, ya sea de carga o pasajeros, existe un documento para su operación que se denomina Horario Ferroviario Vigente, que contiene el conjunto de datos con información técnica que incluye las restricciones y las condiciones operativas particulares de la vía. En este documento se establecen las velocidades máximas de operación según tipo de servicio, las estaciones y la localización de escapes, empalmes y conexiones. En este sentido, es necesario precisar que en ese documento se establece que la velocidad máxima estipulada para el tramo donde se localiza el lugar del siniestro es de 45 kilómetros por hora para el servicio de carga y de 50 kilómetros por hora en el servicio de pasajeros. En este punto es necesario destacar que la velocidad autorizada era de 50 kilómetros por hora. Sin embargo, el tren viajaba a 65 kilómetros por hora de acuerdo con los registros de la caja negra. Es importante referir que la primera locomotora es la que llevaba activa la mencionada caja negra. La caja negra es una herramienta tecnológica de alta confiabilidad e inalterable que permite almacenar datos como la localización y el registro de velocidad del tren, los eventos de supervisión y protección, las alertas y las actuaciones automáticas en caso de violaciones de seguridad que se hayan programado o insertado. Todo lo anterior es información que oportuna y debidamente fue extraída por el equipo pericial de la institución con la correspondiente cadena de custodia. Derivado de ello, pudimos conocer factores como la velocidad, la ubicación, el frenado y demás componentes del tren durante el recorrido para conocer su comportamiento. En cuanto a la información contenida en la caja negra de la locomotora guía, podemos señalar: 1. Que el tren llegó a velocidades de 111 kilómetros por hora en zonas de recta donde la velocidad máxima permitida es de 70 kilómetros por hora, lo que implica que transitaba 41 kilómetros por encima del límite autorizado. Asimismo, llegó a la velocidad de 65 kilómetros por hora en la curva en la que sucedió el siniestro, cuando la máxima permitida en este punto era de 50 kilómetros por hora, es decir, circulaba 15 kilómetros arriba del límite permitido. Debe tomarse en cuenta que el exceso de velocidad en un tren es mucho más peligroso que en un vehículo convencional. 2. En tramos previos al lugar del siniestro, el tren redujo su velocidad, lo que nos permitió conocer que el sistema de frenado funcionaba adecuadamente. Incluso hubo puntos en los que frenó a 0 kilómetros por hora, en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro. No obstante, luego de haber frenado, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito debido a que el maquinista aceleró considerablemente hasta el lugar del siniestro. 3. El ingreso del tren a las 6 curvas previas de la que sucedió el siniestro lo realizó a una velocidad de 52 kilómetros por hora durante la primera curva. Después inició un incremento de la velocidad hasta un máximo de 65 kilómetros por hora, velocidad con la cual ingresó y permaneció en la curva del siniestro. El exceso de velocidad también se comprueba con el cálculo aritmético del tiempo de recorrido
realizado entre el inicio del trayecto y el punto en que ocurrieron los hechos. Es necesario destacar que, como hemos referido, el exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Una vez analizada toda la información con que contamos en este momento, es posible establecer que la normatividad vigente contempla que las personas directamente responsables de la operación del tren deben cumplir y observar las reglas correspondientes. Lo que de las constancias se advierte no sucedió. Derivado de lo anterior y a la luz de los hechos, esta Fiscalía determinó ejercer acción penal. Elementos de la Agencia de Investigación Criminal de la Fiscalía General de la República y nuestros ministerios públicos llevan a cabo diversas diligencias y acciones por la probable comisión de los delitos de homicidio culposo y lesiones culposas. Si bien es cierto que se cuenta con elementos suficientes para establecer que existió exceso de velocidad, dichos trabajos nos permitirán descartar otros posibles factores. Todo lo anterior con el fin de esclarecer los hechos, conocer la verdad de lo ocurrido, proteger al inocente, lograr la reparación integral del daño a las víctimas, que no se repitan los hechos y evitar la impunidad. Hay un par de dudas todavía que me quedan a mí, Álvaro, porque a lo mejor habría que poner muchísima más atención a la información que está difundiendo ahorita la fiscal. Mira, hay una cosa que se llama gobernador. Es el control de velocidad. El gobernador detecta la velocidad del vehículo y cuando supere la velocidad límite activa una función que provoca que el vehículo disminuya su velocidad. El dispositivo es capaz de detectar y limitar por sí solo la velocidad de un vehículo sin siquiera, y todas las máquinas lo tienen. Se llama gobernador, ese es su nombre, yo no sabía, me lo están ahora compartiendo. ¿Y el gobernador de esa máquina? De la máquina al guía, creo que le llaman. Porque lo que el exceso de velocidad obedece a la decisión del maquinista, del operador. Del operador, pero hay maquinistas, supervisores, controladores de tráfico, supervisores de sistema, y además está el candado del gobernador. ¿Y si no tenía gobernador? Y si no tenía gobernador, quisiera preguntarme por qué no tiene gobernador si son máquinas nuevas. Sí, obviamente genera dudas todavía el informe que dio a conocer hoy la Fiscal General de la República, que además proyectó, Alejandro, y si te parece vamos a verlo, un video en el que se muestra gráficamente justamente la velocidad en la que corría este tren del tren interoceánico en este tramo y en otros tramos en la línea recta y en la curva donde ocurrió la tragedia. Si te parece, vamos a ver este video que presentó también la Fiscalía General de la República. El material que veremos a continuación nos muestra gráficamente cómo ocurrieron los hechos registrados en el corredor interoceánico el pasado 28 de diciembre. La extracción de la información contenida en la caja negra permitió representar visualmente la forma en que el tren circuló a exceso de velocidad la mayor parte del trayecto. También fue posible conocer que frenó a 0 km por hora en puntos coincidentes con las estaciones previas al lugar del siniestro, lo que deja claro que los frenos funcionaban.
Los datos extraídos de la caja negra permitieron saber que el tren circuló a una velocidad mayor a la permitida de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, en tramos previos al lugar del percance, redujo su velocidad nuevamente. Luego de frenar, la velocidad del tren tuvo un incremento súbito y llegó a 111 km por hora en recta, cifra considerablemente superior al límite de 70 km por hora señalado. El ingreso a las 6 curvas previas de donde sucedió el siniestro lo realizó a 52 km por hora. Después se incrementó hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, pese a que en la curva en la que sucedió el descarrilamiento, la velocidad máxima permitida era de 50 km por hora. El exceso de velocidad en un tren, a diferencia de un vehículo convencional, se potencializa debido al peso, la masa y el radio de curva, ya que aumenta la fuerza centrífuga, es decir, aquella que aleja al vehículo de su centro de rotación, lo que provoca que salga de las vías y vuelque. Veamos ahora con mayor detenimiento esta representación gráfica. Como se ha mencionado, la caja negra registró que en diversas ocasiones el tren excedió el límite permitido de 70 km por hora en línea recta. También hubo puntos en que disminuyó la velocidad, incluso hasta frenar por completo hasta llegar a 0 km por hora, lo que deja claro que los frenos funcionaban. Al reanudar la marcha, hubo un punto en que llegó a 111 km por hora en un punto donde, como hemos comentado, el límite permitido es de 70 km por hora en línea recta. Posteriormente, previo al sitio del siniestro, el tren circuló por encima del límite de 50 km por hora hasta llegar a 65 km por hora, de acuerdo con los registros de la caja negra, lo que puede apreciarse claramente. Em, el gobernador de velocidad es voluntario, digamos, si tú quieres ponérselo a un vehículo, tú compras una flotilla de vehículos. Por lo que estoy leyendo acá es, tú le dices tienes una empresa de reparto, etcétera, le compras gobernadores a tu flotilla porque quieres que tus choferes no violen reglas de tránsito, no vayan a cometer justo un accidente, etcétera. Lo puedes regular hasta ciertas velocidades, pero en las curvas es donde no puedes tú gobernar con el gobernador, digamos, el vehículo, porque el vehículo pues tiene que, por lógica, desacelerar, etcétera. No sé si eso es lo que no permita, pues, a la fiscalía preguntarse sobre el gobernador. Pero hay un montón de otros mecanismos, desde controladores de tráfico, porque si ese maquinista, Álvaro, viene violando una y otra y otra y otra vez, de acuerdo con la narración que hace, que está muy bien lograda, viene violando varias reglas, viene pasando los límites de velocidad una y otra vez, en curvas, en línea recta, etcétera. ¿Y los supervisores? Y entiendo pues que a veces el gobernador no es todo, pero hay supervisores, hay controladores de tráfico, son trenes nuevos, hay un montón de controles que tienen esos vehículos, Álvaro. Salvo que no sean nuevos, Alejandro. Ya está detenido, de hecho, el maquinista de este tren que lamentablemente se accidentó el domingo 28 de diciembre. Está identificado como Felipe de Jesús N. y fue detenido el día de ayer a las 9 de la mañana con 24 minutos en Palenque, Chiapas. En Palenque, en la colonia Pacalna, entre calle 5 de Mayo y calle Lázaro Cárdenas, sin número, en Palenque, Chiapas, y de acuerdo con la ficha, el Registro Nacional de Detenciones se traslada a la Ciudad de México, pero hay todavía pues
dudas y hay que ver inclusive si la máquina del tren es nueva, Híjole, porque Álvaro, mira, estoy checando en tiempo real tal cual, pero motores diésel viejos de locomotoras tienen tienen gobernador. gobernador. Estoy viendo un esquema aquí, antiguo. O sea, las máquinas tienen, ¿por qué no hay un gobernador en estas máquinas que se ven nuevas? O sea, aun cuando fueran viejas, no pueden ser tan viejas. Las vías se acaban de poner. O sea, hay todavía explicaciones que tiene que dar la fiscalía. Ojalá y tenga las respuestas muy pronto. Porque no nada más es el maquinista, pues, ¿no? Hay mucha gente que se involucra en un vehículo de este tamaño, de esta importancia, mucha más gente, no nada más es un tipo que va llega, lo prende, le va acelerando como se le pegue la gana, sin que pase por ningún control, sobre todo porque venía, de acuerdo con la misma narración de la fiscal, venía violando una y otra vez las reglas de velocidad, los límites de velocidad en curvas y en línea recta. El, el pleno esclarecimiento de esta tragedia, que no puede llamársele de otra manera cuando mueren Sí, claro. 14 mexicanos, debe esclarecerse sin que haya duda, no solamente por el hecho mismo y por lo que representa ya los trenes Maya y este tren interoceánico que que es un plan estratégico prioritario del gobierno de Andrés Manuel López Obrador y del gobierno actual, sino también tiene que esclarecerse porque están en construcción en México 3,000 kilómetros de nuevas líneas para trenes de carga y de pasajeros en México. No es solamente exigir el pleno esclarecimiento de este accidente, sino generar certidumbre para lo que está hoy en curso y que es una apuesta de la presidenta de México, como lo fue también en el periodo de Andrés Manuel López Obrador, la construcción de trenes de pasajeros y de carga, como el que está casi por entrar en funcionamiento, el tren que va al Aeropuerto Internacional Felipe Ángeles, al AIFA, justamente para movilizar a muchos mexicanos que van a usar ese aeropuerto o que viven en los municipios del Estado de México próximos al AIFA. También hay que dar certidumbre porque está en construcción el tren que va a Pachuca, el tren que está en construcción de México a Querétaro, el tren que está en construcción que va de Querétaro a Irapuato, va a llegar también a León y que va a ir a Guadalajara, y el tren que va a ir también de Saltillo a Nuevo Laredo. Es decir, todos estos proyectos ferroviarios que están en curso y que de acuerdo con el proyecto de la presidenta Claudia Sheinbaum, se van a construir más de 3,000 kilómetros de nuevas líneas, pues es importante que haya certidumbre. Buscan beneficiar nada menos que a 49 millones de mexicanos, de personas que los usarían. Por eso es tan importante que haya el debido esclarecimiento para, pues, garantizar la seguridad de todos los pasajeros. Ser escrupulosos. Acaba de pasar una tragedia en Estados Unidos, en España, donde tienen una experiencia de años, de muchos años, de funcionamiento de los trenes de carga y sobre todo los trenes de pasajeros. Por eso es muy importante saber si efectivamente
esta máquina que iba a exceso de velocidad fue por decisión del maquinista, a quien se le está atribuyendo un delito, dos delitos, el homicidio culposo y lesiones culposas que son diferentes al homicidio doloso, es decir, que tiene con intención. En este caso es homicidio culposo, no estaba pensado a que murieran las personas. Pero, ¿y qué pasa lo que tú señalas, Alejandro? Si se excede la velocidad, este gobernador es para alertar o para que no vaya en exceso de velocidad. Sí, es que también hay que preguntarse por esos controles, porque al final, si no se los pregunta ahorita la fiscalía o no los explica, ante un juez sí van a servir Sí. como, o sea, va a llegar un abogado vivillo, va a decir, a ver, como aquí mi maquinista, pues no se gobierna solo. El tren debió traer un gobernador, un controlador de velocidad. ¿Dónde están los controladores ¿cómo les llaman? Aquí voy a decir, ¿cómo se llama? ¿Dónde estaban los supervisores, los controladores de tráfico, los supervisores del sistema? ¿Qué onda con el diseño en fin, o sea, todas esas preguntas que a lo mejor aquí no las hacemos nosotros, pero ya frente a un juez, pues van a decir, oiga, pues sí, estas máquinas incluso se mueven solas, porque esa es la garantía de que no le va a dar un infarto al maquinista. Sí. Le da un infarto al maquinista y que ya se acabó la máquina, se va y se estrella. No, tiene un montón de mecanismos de ese tipo. O sea, no puede ir solo, pues, ¿no? Bueno, vamos a ver, vamos a pensar que están desarrollando todas las respuestas en tiempo real. En efecto, bueno, esto fue lo que informó hoy la fiscal general de la República, exactamente a un mes de esta tragedia. Mañana, 28 de enero, se cumple un mes de este accidente que ocurrió el domingo 28 de diciembre. Sí, caray, en El mero cierre de domingo. año. Sí, sí, yo me quedé helado cuando se descarrila y pues a hacer acopio de información, y el lunes aquí en Los Periodistas lo informamos de manera amplia, Alejandro, pero la verdad es que debe quedar debidamente esclarecido este accidente, esta tragedia que le costó la vida a 14 personas, cuyas víctimas, pues sí, cuyos familiares, cuyos seres queridos, obviamente quieren que se esclarezca para que haya justicia Correctísimo. integral.